A continuación escucharemos la conferencia Estrategias para la difusión de soporte extracorpóreo en Latinoamérica y presentación del Comité de Cuidado Crítico Nefrológico, SLAN, a cargo del Dr. Darío Jiménez. El Dr. Jiménez es médico nefrólogo de la Universidad UTE, Fellow en Nefrología por la Universidad de Colorado en Denver, profesor de medicina, coordinador del posgrado de nefrología de la UCE, director médico de nefrología crítica en DIALNEF, jefe del servicio de nefrología del Hospital Enrique Garcés y presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología. Me ha tocado como se decir, bailar con la más fea, creo, pero espero que no estén cansados. Esta charla, pues luego de estos 2 días tan importantes y llenos de tanto conocimiento, no es ya para invadir desde conocimiento científico, sino para caer en nuestra realidad. ¿Qué es? ¿Qué es el por qué en Latinoamérica llevamos un retraso tan importante en el desarrollo de estas terapias extracorpóreas, tanto sean terapias de reemplazo renal continuas, intercambios plasmáticos terapéuticos de membrana y otras terapias que se vienen ya desarrollando de forma muy rutinaria y que en muchos de nuestros países en Latinoamérica no se están desarrollando como debería ser. Esto es un poquito de la historia de las terapias extracorpóreas, basándonos principalmente en las de terapias de reemplazo renal continuas. Y miren que ya llevamos desde la utilidad clínica o de la práctica clínica como tal, casi 46 años que se vienen desarrollando. Y en un inicio, por supuesto, en este año, si bien es cierto, pasaron muchos años discutiendo qué dosis dar a un paciente, cuál es el mejor acceso, cuál es la mejor modalidad de terapia, pues luego llegaron a un consenso. Hoy de mañana nos decía el doctor Ronco, en hemoabsorción también estamos en eso, discutiendo qué tiempo de terapia debe recibir el paciente, cuánto tiempo le expongo a la resina de absorción, qué tipo de resina es la más importante, cuándo indicar, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero indicarles acá es que estas nuevas, desde 1990, estas nuevas tecnologías ocuparon ya máquinas específicas, ¿no? Es decir, que las tecnologías adoptivas ya se abandonaron más o menos por la época de los 90. Y por eso es que muchos hospitales de nuestras ciudades, de nuestros países, a veces escuchamos la terminología, ¿no? Dices, voy a hacer una terapia continua. Y conectan en una máquina de diálisis convencional, le hacen una PIRT, le hacen unas 10 o 12 horas y esa es una terapia continua. Entonces, la importancia del advenimiento de estas terapias radican mucho en la tecnología que no sea adoptiva. Por lo tanto, mientras no se tenga una máquina, un equipo específico para una máquina de terapia continua, para un intercambio plasmático de membrana, no se podrá realizar un procedimiento como tal. Y por supuesto, entre el 2000 y el 2015, grandes estudios han venido y se han enfocado mucho ya en ir perfeccionando la atención clínica de estos pacientes, críticos principalmente, y ampliando un poquito más la brecha de fallo o de error o de ajuste para mejorar la sobrevida de estos pacientes. Si bien es cierto, estas terapias son terapias de precisión, ¿cierto? Pero la precisión va de la mano con un protocolo estandarizado, sí, pero también individualizando al paciente. Yo creo que el mensaje general en todas las charlas y en todos los comentarios que hemos venido escuchando es que son terapias que son personalizadas. Por eso no existe una respuesta como un sí o un no, sino un depende. Depende con qué paciente estoy, depende de qué tipo de patología está causando el problema, para yo escoger una terapia adecuada, una modalidad adecuada y para yo escoger una dosis del tiempo. Cuándo conectarlo, cuándo desconectarlo, pues depende del cuadro clínico del paciente en ese momento. Por lo tanto, para este tipo de terapias, es decir, si bien es cierto un protocolo adecuado, pero no olvidemos siempre la personalización del paciente. ¿Cuál es el rol del nefrólogo?
Y este es un tema muy importante y que va a ser de mucho debate de aquí en adelante. Tal vez en otros países ya, pero en Latinoamérica ha empezado el debate. ¿Quién tiene que hacerse cargo de esas terapias? ¿Cierto? Y lo que nosotros creemos es que el médico nefrólogo está en toda la capacidad de manejar, o sea, caracterizado por manejar todo este tipo de terapias extracorpóreas. Pero tiene que trabajar en conjunto, no solo con el intensivista, ¿no es cierto? Ha habido necesidad de correlacionar e intercambiar conocimientos con el médico internista, con el neurólogo. Tenemos muchos pacientes con su primera indicación con evidencia grado 1A, por ejemplo, el Guillain-Barré, que tiene que apenas existe un diagnóstico ingresar a un intercambio plasmático de membrana. Y esa la realiza el nefrólogo. Entonces, se está trabajando mucho con interconsulta entre el neurólogo al médico nefrólogo sin necesidad de fallo renal, ¿no? Sino por el soporte extracorpóreo. Tenemos que trabajar con el infectólogo, ¿sí? No en el manejo de sepsis como tal, sino en maniobras que requieran un soporte más a lo que ya ha fallado el tratamiento convencional. El neumólogo, en el COVID se trabajó muchísimo con los neumólogos, aplicando este tipo de terapias. La hemoabsorción tuvo un repunte importantísimo en época de COVID, en donde fuimos de mucha ayuda, tanto para el intensivista como para el neumólogo, el manejo de estos pacientes, con los hematólogos, con los reumatólogos y, por supuesto, con los toxicólogos. Y al hablar de toxicología también en el área de emergencia, con los médicos emergenciólogos. Entonces, como ustedes ven, el nefrólogo ha ampliado más aún su campo de atención y de manejo con otras especialidades. Y estamos hablando de un tratamiento ya no interdisciplinario, sino transdisciplinario. De tal manera que ese paciente se beneficia de una atención completa y conjunta de muchas especialidades al mismo tiempo. Y de esto apareció, pues, ¿no? este famoso gráfico que hemos venido presentando durante todas estas charlas, en el que queremos mostrar todas las posibles oportunidades que se puede dar a un paciente, sea pacientes en el que en este crosstalk de órganos fallando pueden beneficiarse de ultrafiltraciones, de todas las modalidades de terapias extracorpóreas continuas o intermitentes prolongadas, del intercambio plasmático, de la hemoabsorción, el sistema MARS, en el ECMO, acoplarnos, la remoción de CO2, que está tomando también un impulso importante por los médicos intensivistas en el área pulmonar o respiratoria. Y en base a esto, en base a todo este avance que ha venido en estos 47 años, pues nosotros hemos identificado necesidades en Latinoamérica. En Colombia yo sé que está funcionando muy bien y desde algún tiempo algún tipo de terapias extracorpóreas y ya con programas adecuados, pero el advenimiento de estas terapias, ¿no?, tuvieron este gran retraso y no se han generalizado. Y lo más importante, no son de rutina. Si ustedes visitan un hospital en Europa o en Estados Unidos, muchas veces un paciente se conecta a una terapia continua y termina en terapia continua hasta que tengamos los criterios de desconexión o de recuperación del fallo renal. En nuestros países o en nuestra zona en Latinoamérica, muchas veces tenemos que escoger la terapia continua con indicaciones muy específicas. Cuando el paciente está inestable, cuando el paciente está con más de 2 o 3 vasoactivos, cuando el médico intensivista dice ese paciente no le vamos a poder conectar, o incluso cuando intentaron una terapia intermitente y no toleró el paciente. Entonces estamos rezagando una terapia que puede brindar mucha oportunidad de recuperación más pronta al paciente como una segunda opción, porque no estamos acostumbrados a utilizarla, porque no es la rutina diaria y no es nuestra culpa. Ya veremos un poquito que depende mucho también del sistema de salud de ese país, de la falta de tarifarios en estos países, de un Ministerio de Salud Pública que tiene que también entender que este tipo de terapias son una rutina y una opción de vida para los pacientes. Aquí recopilé rápidamente en una encuesta, en un chat nada más con los amigos, pero más o menos miren las terapias
quizás el país parecería, y puedo estar equivocado porque no he verificado la información, pero sí el país que empezó con este tipo de terapias ha sido en el 98 en Brasil y con técnicas de absorción en el 2018, con algunos dispositivos que estaban disponibles en ese momento. En Colombia me dicen que las terapias continuas más o menos arrancaron por el 2007, creo que con el sistema Aquarius. Sí, puede ser, ¿no? Es un chat así al azar. Pero estamos hablando siempre que cogiendo el año más antiguo, ¿no? Y ahí teníamos también por lo menos unos 20 años de retraso en relación al mundo o al tercer mundo que siempre hemos llamado, ¿no? En Ecuador son datos reales que me conste, las técnicas de absorción las arrancamos en enero del 2014, las terapias continuas la primera terapia continua en el país fue en septiembre del 2018, imagínense. Tenemos mucho retraso. El recambio plasmático de membrana lo pudimos hacer en septiembre del 2019 y el CPFA en marzo del 2021. Estamos hablando de terapias que ya vienen con más de una década en utilidad y que hemos empezado a realizar. En Bolivia, las terapias continuas más o menos desde el 2012. Entonces, Latinoamérica ha venido muy rezagada. Y esa es lo que ha creado una gran necesidad de impulsar este tipo de terapias, con el afán de que podamos también, entre comillas, modernizar o llevar al paciente a un tratamiento más actualizado. A veces en un hospital privado decimos, este paciente tiene esas opciones y muchos pacientes dicen, me voy a llevar al paciente a Estados Unidos a tratarlo porque allá hay más tecnología. Y dicen, mire, aquí lo mismo que van a hacer allá, podemos hacer aquí. Pero ¿cuál es el problema en nuestros países? Que en los hospitales públicos o gubernamentales o universitarios, como los llamen en diferentes países, esos pacientes no tienen esa opción. Y ese es un gran problema incluso de desigualdad social. Es decir, si una persona va a un hospital público y requiere un tipo de terapias, muchas veces no acceden al tratamiento o están limitados por falta no de recursos del paciente, sino por falta de un tarifario, por falta de un protocolo que tiene que ser resuelto inmediatamente. ¿Tenía acá? Ya vamos. Entonces, pues, no hay tarifarios en los sistemas de salud, no hay presupuestos de salud que contemplen esta terapia de agudos y se ha explicado desde las sociedades científicas, en mi país al menos nos hemos reunido con el Ministerio de Salud, a indicarles que gastan más en esos pacientes cuando no aplican una terapia en forma temprana. El costo-beneficio de una estadía en UCI, hay muchos estudios que han demostrado que el inicio de una terapia continua en un paciente acorta la estancia en UCI, disminuye los días de ventilación mecánica, disminuye la dependencia de dosis de vasoactivos y el alta hospitalaria incluso acorta hasta 8 días. Y en el costo-beneficio, el hospital se ve beneficiado, el gobierno se ve beneficiado cuando se aplican este tipo de terapias. Nosotros en Ecuador, por lo menos hace 3 semanas, recién generamos un tarifario para terapias agudas. Ahora hay que esperar, y recién tuvimos cambio de gobierno, que ojalá no cambien con las personas que me reuní, con las que hicimos el tarifario, porque si viene un nuevo gobierno con nuevas personas, y ojalá den continuidad a esta solicitud para tener tarifarios que puedan acceder todos los pacientes a este tipo de terapias. En cada país se debería tener. No sé si en Colombia tienen tarifario para agudos, me parece que no es un tarifario propio del gobierno, sino dependiente de las aseguradoras, pero esa es la idea, ¿no? Tener una cobertura total de estos pacientes. Por lo tanto, de momento funciona solo en la práctica privada en forma un poquito más adecuada. Los hospitales públicos o gubernamentales dependen de su presupuesto general y, por lo tanto, como estas terapias no son desarrolladas ampliamente, tienen costos elevados. Y aquí es muy importante también el enlace que debemos tener con la industria, porque si es que nosotros ampliamos este tipo de terapias, ampliamos la oferta, entonces los costos tienen que bajar y esto va a ser más fácil que se desarrolle de forma más adecuada. ¿Cuáles fueron los objetivos de crear un grupo? Si bien es cierto,
se ha escogido personas que tienen mucha relación con este tipo de terapias, que han mostrado su interés y su preocupación por brindar o darle prioridad a este tipo de terapias o que mejoren este tipo de terapias y que han tenido formación en sitios en donde esto funciona muy bien. La idea fue crear un grupo que sitúe en primer lugar, que sepamos cuál es nuestra situación actual en toda Latinoamérica, que diagnostique ese estado actual y que con esos resultados impulsemos la necesidad y la producción de este tipo de tratamientos, ¿no? ¿Y cuál es la mejor manera de impulsar este tipo de tratamientos? Con la educación. Y, por ejemplo, estos congresos, estos cursos, no sirven solo para actualizar a la persona en el conocimiento. Muchos de ustedes vienen ya con todo este conocimiento, ya lo han leído. Aquí se intenta complementar el conocimiento con la experiencia personal de cada uno de los expositores. Hoy tuvieron un profesor formidable, el doctor Ronco. Entonces, la idea es que además de fortalecer el conocimiento, aparezca la necesidad y la curiosidad de salir de aquí, de ir a mi hospital y decir, a ver, ¿por qué yo no estoy haciendo esto si está disponible? Entonces, tratar de incentivar la utilidad de este tipo de terapias y, por supuesto, con la evidencia de que son benéficas y tienen buenos resultados. Entonces, el incentivo tiene que ir a generaciones nuevas de nefrólogos. En los programas de posgrado deben estar en su pensum educativo, en la malla curricular, todo este tipo de terapias para que puedan ellos desarrollar su conocimiento teórico y su destreza. Retomar nuestras áreas. Hay muchas áreas que el nefrólogo ha ido perdiendo. Entonces no podemos perder el área con la que más nos familiarizamos, la diálisis, el circuito extracorpóreo, que no es solo para un paciente crónico en un centro de diálisis en donde la situación es muy estable, muy manejable. Por supuesto tienen sus emergencias también, pero sí en un paciente inestable en donde podemos dar múltiples opciones, ser una terapia, un tratamiento muy dinámico en el que se pueda compartir el conocimiento con otras especialidades. El objetivo principal, entonces, se puede lograr primero con un recurso humano. Y esa es la primera idea de nuestro grupo, hacer esto, formar recurso humano, que tengan el conocimiento, que tengan el incentivo para poder involucrarse más en este tipo de terapias. Por lo tanto, replicar y generalizar el conocimiento es adecuado. Y de aquí ustedes en los diferentes países, en las diferentes regiones, pueden ir, generar un curso, hablar con su sociedad científica, pedir soporte de 1 o 2 speakers e ir ampliando el conocimiento y ustedes replicar el conocimiento en sus diferentes sitios, demostrar la importancia y la intervención de estas terapias sobre la morbilidad y mortalidad, ¿cierto? Tal vez como un outcome primario de mortalidad es difícil demostrar en este tipo de terapias por el tipo de paciente. Un paciente crítico no muere más o menos porque entró a una u otra terapia de soporte renal, sino, por ejemplo, más fuerza, más peso para la mortalidad tiene si ese paciente tenía una falla multiorgánica de 1, 2 o 3 órganos, ¿no es cierto? Entonces, luego, juntar médicos con experiencia y destreza para replicar el conocimiento, que ya hemos mencionado. La necesidad, entonces, de crear un grupo latinoamericano de terapias de soporte multiorgánico nació más o menos por el 2019, antes de pandemia, y se ha ido conversando con las posibilidades, se ha ido planificando qué se puede hacer y por fin se pudo consolidar en una primera reunión en el curso de ACI CRRT en Vicenza en el 2023, este año en julio, donde se tuvo la primera reunión y en donde se planteó ya y se comprometieron con las personas en crear ya este tipo de programas, en empezar a trabajar con el resto de nefrólogos para este incentivo. Vamos a tener una encuesta situacional para saber cómo está en toda Latinoamérica el estado de terapias extracorpóreas, las necesidades de los médicos, de que por qué no se desarrolla la terapia, si es que es falta de conocimiento, falta de práctica, falta de insumo, falta de políticas,
entonces falta de presupuesto en su gobierno, en su estado, en su ministerio, que se puede coordinar con las sociedades científicas. Coordinar y organizar eventos científicos que impulsen el desarrollo y generalización de este tipo de terapias. La segunda reunión la hemos hecho aquí en Bogotá, gracias a la acogida del doctor David Ballesteros, que generó, por eso se llama el primer curso de terapias extracorpóreas de soporte multiorgánico. Una tercera reunión la tendremos en Quito el próximo año, en donde se espera también replicar un curso muy similar a este. Y, por supuesto, la idea sería hacer reuniones virtuales, ahora con la virtualidad que la pandemia nos hizo notar que es muy similar a estar presentes. No es lo mismo, pero da buenos resultados. Se pueden reunir entonces mensual, trimestral o semestralmente, ¿no? Y por supuesto, decía, soporte de sociedades nacionales, y estamos a la espera de ver si tenemos el soporte también de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología para que avale esto a este grupo y tratar de estar abanderados por esa sociedad para poder llegar a más países, ¿no? ¿Perdón? ¿Cuáles son las estrategias de crecimiento? Y esto nos ha tocado coger un poquito incluso de estrategias de marketing, porque así debe ser. La medicina también es parte del marketing, la medicina también es parte de entre comillas, empresa, de una empresa que tiene que producir, ¿no es cierto? Que tiene que dar frutos adecuados. Entonces, la etapa inicial, como dicen en el marketing, el top del embudo, ¿no? El objetivo primario es el reconocimiento y la visibilización. Y eso se hace solo con esto, con educación y con eventos científicos para mostrar la calidad, los objetivos y la importancia de tener este tipo de terapias como algo de primera línea y no como una segunda opción. Esto con contenido informativo en general, infografías, videos, posts, difusión por redes, email e impresos y eventos y webinars, que yo creo que tienen que no faltar en ningún sitio, en ningún espacio. Cada uno en sus hospitales deberían tener un evento científico mensual en donde topen estos temas. Y ahí invitar a sus autoridades, e invitar al gerente del hospital, e invitar al de talento humano, e invitar al de, no sé, tesorería, al de recursos, para que entiendan, porque muchas veces no saben, ¿no? Para que entiendan los costos-beneficios de este tipo de terapias. El posicionamiento lo podemos lograr con reportes de casos de éxito, con información específica y personalizada por países, y por supuesto les invitamos que en este tipo de eventos ampliar el sitio para, por ejemplo, presentar pósters, trabajos, casos clínicos que ustedes hayan tenido éxito, para que puedan ser visibles y poderlos publicar y que sea de conocimiento general. La fidelización lo podemos conseguir con formación de nefrólogos jóvenes y que tengan gusto por este tipo de terapias. En una encuesta que hicimos en nuestro país, de un montón de nefrólogos jóvenes, todos están trabajando en centros de diálisis de crónicos. Y parece que no hay mucha afinidad por la nefrología crítica, por ejemplo. No digo que no les guste, de pronto se sienten ya cómodos en un centro de diálisis, ya no tienen necesidad de hacer más, pero ese chip hay que cambiar, porque esta es una oportunidad también para poder desarrollar de una manera más amplia la nefrología e incluso la medicina interna, ¿no? Recuerden que la nefrología es parte de medicina interna. ¿Cómo vamos a fidelizar esto y cómo incentivar a los jóvenes? Pues a través de becas, pasantías interinstitucionales. Esto nos ha servido mucho para conversar. Aquí conversamos, decimos, ¿podemos mandarle un fellow a rotar en tu hospital? Sí, por supuesto, mándele. Entonces cada sociedad puede escoger un fellow con incentivo. Un residente, un posgradista que presentó un póster y ganó, ese póster fue premiado en el Congreso, podía obtener una beca y una pasantía para que se formen este tipo de terapias y luego venga y replique. Es la única manera que podemos lograr esto. Comprometer a la industria también a abaratar costos, pero por supuesto entendemos que si no hay volumen, no se puede modificar costos. Es como en los biomarcadores, ¿no? O sea, todavía no se puede recomendar el uso rutinario y por lo tanto si no hay uso rutinario no hay volumen y si no hay volumen el biomarcador seguirá costando más que la creatinina. Por lo tanto va a ser más difícil que se pueda aplicar.
y el acercamiento con las sociedades científicas a los ministerios de salud pública para la generación de tarifarios en los países en donde no se encuentren estos tarifarios. Voy a presentar el grupo. Algunos estuvieron en Vicenza, otros estuvieron aquí. No todos están presentes, entenderán por situaciones, pero quiero mencionar rápidamente al doctor Gonzalo Ramírez, que es de Chile, Rolando Clauré de Bolivia, Javier Neira de Perú, radicado en Estados Unidos, a Tiago Reis de Brasil, Rubens Lodi de Brasil, soy yo, David Ballesteros, Alejandra Molano, Isabel Sarabia de Colombia, Lilia Rizo, Olinka Vega y Jonathan Chávez de México. Ese es un grupo inicial con el que queremos un poquito promocionar este tipo de terapias, expandir el conocimiento, difundir y pues que esperamos que los resultados sean a corto plazo. Queremos incentivar principalmente a los nefrólogos que están en formación o recién formados para que empiecen a ser los caudillos de este nuevo tipo de terapias. Esta es la reunión de Vicenza, están ahí, y esta es la de aquí de Bogotá. Ojalá algún día podamos estar todos en el grupo. Esto es lo que quería presentarles. Muchas gracias.